Fenomenal. Yo simplemente agradeceros a todos vuestra participación, a los asistentes pues que dediquéis parte de vuestro día a formaros, a actualizaros y a aprender un poquito más. Esta jornada de la mano de José Manuel García Almeida y de todo el equipo del equipo multidisciplinar del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Y sin más, yo doy paso ya a José Manuel, que va a introducir la actividad y al resto del equipo. Adelante, José Manuel. Pues nada, buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los asistentes y a todos los participantes, ¿no? Sobre todo por compartir estas horas ya tarde, noche de jornada laboral, ¿no? Dos cosas, ¿no? Bueno, también nosotros acabamos de terminar la consulta, ¿no? Aquí la consulta post-COVID era una de las ideas un poco que surgía, cómo transmitir un poco el concepto de integralidad, multidisciplinaridad. Pues probablemente con las cabezas todos machacados después de haber pasado mañana y tarde de consulta, yo creo que era el mejor momento, ¿no? La idea fundamental era compartir con vosotros un brief, una idea rápida, ¿no? Un pensamiento rápido. Solo ya veis que son como short comunicaciones muy cortas de 10 minutos, donde vamos a poner un poco los diferentes aspectos que más nos afectan a las unidades de nutrición en este planteamiento del paciente COVID grave, ¿no? Y que centran por unos ejes transversales que son que el paciente tiene que comer, tiene que moverse y tiene que mentalmente estar, ¿no? En ese sentido hemos organizado este programa que conocéis, que habéis visto, ¿no? Que yo voy a dejar que cada uno se presente, son todos compañeros míos y amigos, ¿no? Todos, incluso todos, voy a decir. Entonces, en ese sentido, creo que cada uno un poco que se haga su autopresentación y que comente un poco los aspectos fundamentales. Hemos dado libertad porque lo que queremos es que se haga una presentación atenida al corto espacio de tiempo para que luego haya debate, que haya ciertas preguntas y que podamos un poco en este formato mesa aquí pues debatir 15 minutillos más del tiempo sobre las preguntas y las dudas. Yo sobre todo deciros que ha sido para mí una gran oportunidad, ¿no? Poder trabajar con pacientes en un plano en el cual comparto la asistencia con especialistas de diferentes disciplinas que todas convergen en la atención integral al paciente nutricional, para mí ha sido un reto importante porque lo que nosotros hacemos desde nutrición en las unidades, pues si no cuaja, si no está dentro de este caldo de cultivo que es la atención multidisciplinar, ¿no? Yo soy médico de familia, después hice endocrinología y de ahí de ese camino he recogido muchos de los compañeros que están aquí. Presentes, ¿no? Y trabajar con ellos pues ha sido un gran placer de toda la vida y también estoy orgulloso de que los conozcáis y les pongáis cara aquí en directo en la grabación. Si os parece, vamos a ir dando paso a las presentaciones. No quiero dejar por detrás que, fijaros que el paciente es el punto final, ¿no? Y tenemos un paciente que ha venido a contarnos un poco su experiencia, que quizá es una parte fundamental que tenemos que analizar, cómo lo vive el paciente. Y ese es el punto un poco de cierre final, ¿no? Y para eso, pues, hemos intentado cerrar este círculo de atención, ¿no? Si os parece, vamos a ir dando paso poco a poco a las presentaciones, ¿no? Y no son de contenido, son más un poco de ideas, ¿no? Os voy a dar paso a Pilar, ¿no? Y que ella venga a hacer la presentación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pilar Martínez, soy intensivista del Hospital Virgen de la Victoria. Y bueno, antes que nada agradecer a la organización contar conmigo y a José Manuel, que somos amigos, como bien ha dicho, y voy a dar paso a la presentación. ¿Cuál es de los tuyos? Ay, Avísame si se ve bien. ¿Se ve? Sí. Sí, perfectamente. Adelante, Pilar. Bueno, nosotros iniciamos la idea de darle solución a lo que llaman en las unidades de cuidados intensivos al PIC, el post-cuidados intensivos, ¿no? Eso ya está descrito desde el 2012, el 30-50% de los pacientes ingresados en UCI desarrollan una serie de secuelas físicas, motoras y respiratorias sobre todo, secuelas cognitivas, de memoria, de falta de atención, de falta de sueño, secuelas psíquicas y luego también secuelas de la familia. Las familias son también los grandes perjudicados y los grandes olvidados de esto, pero bueno, ahora mismo lo que nos atañe es el paciente, ¿no?
Entonces, cuando nos llegó la época COVID, nos dimos cuenta que no era el 30 ni el 50%, sino que era el 100% de los COVID compartían una serie de características. Unos derivados del propio ingreso en UCI y otros del coronavirus, del virus, ¿no? Entonces está descrito la afectación de pequeño vaso del virus, de afectación del sistema nervioso central, la destrucción pulmonar y todas las complicaciones con las que seguimos luchando y la hipercoagulabilidad y trombosis que producen, ¿no? Estábamos aplicando tratamiento que lo hacíamos 5 o 6 veces al año. Nosotros teníamos 5 o 6 distrés al año, 5 o 6 pronos. Ahora habíamos hecho 200 pronos, 200 pacientes en prono, con traqueostomía, estancias muy prolongadas en las unidades de UCI y luego medicación que las teníamos desterradas desde hace años, la sedación, pero que este tipo de pacientes no podíamos utilizar otro tipo de medicación. Y luego las secuelas propias de la enfermedad crítica, ¿no? La desnutrición, el desuso y pérdida de musculatura, la labilidad emocional, los trastornos del sueño. Bueno, pues con esto, después de ver en la consulta post-UCI que todos los pacientes compartían las mismas características, pues se nos ocurrió el circuito de atención multidisciplinar al COVID, ¿no? Entonces pasamos de ir pidiendo favores personales al rehabilitador, al endocrino, al salud mental, al neumólogo, bueno, vamos a quedar todos una tarde y los vemos a todos a la vez, ¿no? Y todos pasan por el mismo circuito. Entonces se creó este circuito. En principio estaba ideado para los pacientes que habían pasado por UCI o aquellos que habían necesitado una FIO2 alta en la planta, que son pues, los que han padecido la enfermedad grave del COVID, ¿no? Ya desde planta se inicia la rehabilitación y nos ponemos en contacto con nutrición. Y la enfermera gestora de casos que está pendiente de este tipo de pacientes, al alta le da una cita al mes. Y aquí los vemos el mismo día. Lo vemos en la consulta post-UCI, en la unidad de salud mental, endocrinología y nutrición, medicina física y rehabilitación y neumología, ¿no? Los pacientes que no han tenido o no han estado tan graves, pero han necesitado hospital, pues básicamente pasan por medicina interna y ellos pues gestionan si necesitan más cuidado, más otras consultas o no, o ellos los pueden manejar. Nosotros en la consulta post-UCI, en la primera consulta, primero tenemos un acercamiento telefónico. A través de ese acercamiento pues detectamos los problemas respiratorios, nutricionales, si se tienen que desplazar en ambulancia o no, trastornos del sueño, ya más o menos vamos vistiendo la consulta, ¿no? Y ya la consulta que tenemos, pues le hacemos la exploración física, le pasamos un test cognitivo, un test de calidad de vida percibida y unas pruebas complementarias. A los 3 meses volvemos a hacerle una exploración física y básicamente pues, el seguimiento de los problemas que hemos detectado. A los 6 meses le hacemos una serología y luego bueno, pues ver cómo van sus problemas, ¿no? Los resultados son estos. En la consulta post-UCI de la primera ola vimos a 24 pacientes y en las olas siguientes hemos ya valorado a 58. En estas consultas hemos detectado problemas graves que requirieron ingreso, como son obstrucción de la vía aérea por granuloma postintubación, uno de hecho tuvo que ir a cirugía torácica a operarse, trombosis, tipo de la vena subclavia yugular, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Y luego otra serie de secuelas que ya las conocéis porque son, vamos, están descritas en la literatura y además salen constantemente en los medios de comunicación, ¿no? Disnea, pérdida de masa muscular, el desacondicionamiento motor, estamos viendo neuropatía, sobre todo en la primera ola, artralgias y rigidez de articulaciones, las meralgias parestésicas, que también coinciden muchos de los pacientes, sobre todo de la primera ola, astenia, caída del cabello, delirio, trastornos del sueño y trastornos en la memoria y falta de concentración. Mira, como ejemplo de esto, la mayoría de nuestros pacientes son personas de vida laboral activa,
Tenemos una media de 61 años. Pues aquí veis, por ejemplo, este test cognitivo. Bueno, el primer tienen que unir un número y letra y fijaros lo que sale, o dibuja un cubo, ¿sí? O dibuja un reloj y señala las 11:10. Entonces, son problemas que probablemente ni ellos mismos han detectado, o sus familiares, y cuando los ponemos delante del papel, pues vemos que realmente tienen problemas en este caso, de ejecución, ¿no? Este ya es un problema más grave que detectamos uno de los pacientes que venía con disnea y con estridor, que ha habido urgencia, que le habían puesto broncodilatadores, la habían acusado de ansiedad y cuando le hicimos la fibroscopia pues vimos que tenía una afectación de nervios recurrente y este señor, bueno, pues acaba con traqueostomía, ¿no? Luego, pues, muy frecuente el tema de las trombosis, en este caso, pues, trombosis venosa profunda. Se van a casa y es verdad que algunos se van con heparina, otros no se van con heparina, pero la inmovilidad y luego el virus, que es procoagulante, pues tenemos esta serie de complicaciones. Entonces, creo que el circuito es beneficioso para los pacientes, porque ellos además se sienten acogidos y como que recogemos todas sus inquietudes y sus problemas, y para nosotros también, porque para nosotros es un disfrute ver cómo se van recuperando los pacientes que hemos tenido tan malos. Y con esto, pues acabo mi presentación. Muchas gracias. Parece como un carrusel, no sé cómo vamos, qué tal, David, si nos puede decir cómo va el auditorio, va la cosa muy bien, controlada, más o menos. Bien. Tenemos ahora mismo 50 participantes. Muy bien, pues ir haciendo las preguntas o cuando se pueda, ¿no? Y vamos a seguir para no perder mucho más tiempo con la parte de enfoque nutricional, ¿vale? Yo no he preparado PowerPoint porque realmente los conceptos que quiero transmitiros somos todos especialistas en nutrición, todos, absolutamente todos seguros que estáis ahí, habéis tenido experiencia viendo, tratando pacientes, llevándolos a la alta hospitalaria y sí quería compartir con vosotros quizás más mis dudas o mis inquietudes, ¿no? A mí me plantea un reto fundamental este tipo de pacientes, que es la mezcla metabólica, que llamo yo, ¿no? La unión de diabetes, obesidad importante, con una situación sarcopénica de salida del paciente con un desgaste muscular y en una fase de convalecencia severa hace que los retos de nutrición no son simplemente pues tome 800 calorías de suplemento o tome un foco sencillo, ¿no? Esto nos ha llevado a estudiar en profundidad el fenotipo COVID, saber qué es una situación de afectación muscular nos ha llevado a medir impedanciometría con composición corporal, ecografía muscular y nutricional, dinamometrías, test funcionales donde nos hibridamos con los compañeros de rehabilitación y ahora un poco Adela va a poner la pista, porque si no os digo que es muy difícil de diagnosticar de desnutrición de verdad a un paciente post-COVID severo. ¿Por qué? Porque parte de 120 kilos y cuando el paciente, aunque sale con 90 kilos y ha perdido 30, pues prácticamente es poco aparente para toda la situación clínica, salvo que seamos capaces de diagnosticar desde el punto de tipo morfofuncional al paciente. Entonces, el reto creo que tenemos es poner en claro esa deficiencia nutricional salvaje que tienen los pacientes, ese aumento de requerimientos, y el segundo reto que tenemos es cómo renutrirlos, ¿no? Y es ahí donde está todavía el caballo de batalla, ¿no? Probablemente las proteínas sean el nutriente fundamental. Esto no es una batalla de calorías, es una batalla de aporte proteico, de qué aminoácidos, de qué mezcla, de qué cantidad, qué dosis ergogénica vamos a conseguir para sintetizar músculo, ¿no? Y ahí nos toca un poco recuperar el espíritu de cómo come el paciente y de qué manera ajustarlo. La dietética es fundamental en estos pacientes, ¿no? Ahora Isabel, la nutricionista de la unidad, pues va a contaros un poco cómo es su experiencia respecto al manejo dietético de los pacientes, pero yo os digo que el foco aquí va a ser un diagnóstico de desnutrición específico, centrado en afectación de la masa muscular y también evaluación de la grasa, porque la grasa inflamatoria, en mi experiencia, pues los pacientes salen de esa situación crítica con megadosis de corticoides. Imaginaros que la situación final es fundamentalmente grasa abdominal, preperitoneal, inflamatoria. Entonces te encuentras un paciente severamente sarcopénico con una grasa abdominal aumentada, grasa inflamatoria, que es sinónimo de problemas de inflamación crónica, de arteriosclerosis, de complicaciones vasculares. Entonces, el manejo nutricional requiere de este circuito.
integre un poco todas las actitudes médicas que tenemos que emplazarnos, ¿vale? Sé que, bueno, como especialistas de nutrición todos tenéis vuestros armamentos. Yo creo que la modulación de los nutrientes en esta patología es fundamental. Tenemos que saber si vamos por hidratos, vamos por proteínas, vamos por grasa, cuál es el foco. Aquí yo creo que las proteínas está claro. En mi experiencia, nosotros sistemáticamente pusimos protocolos en el hospital como muchos centros de suplementación y la suplementación proteica, a la que ni siquiera llegan muchas veces los suplementos, ha hecho que nuestro estándar sea módulo de proteína junto con suplemento proteico, ¿no? Ese estándar yo creo que es justo el foco de interés en estos pacientes que de hecho al alta pues comen y comen bien, cubren su requerimiento energético yo creo que casi un 80% de ellos, y el balance proteico es el que sí tenemos que intentar optimizar, ¿vale? Para conseguir la recuperación, ¿no? Sin más, yo voy a dar paso a mi compañera, ¿vale? Vamos a compartir la pantalla con su presentación para reflexionar un poquito sobre lo que sería el seguimiento realmente nutricional, ¿no? O dietético. No sé, ¿se ve la presentación, David? Sí, perfectamente. Sí, ¿no? Hola, yo soy Isabel Vega, soy la nutricionista de la unidad y bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, mi experiencia la verdad es que es una experiencia sorprendente, ya que todos nuestros pacientes post-COVID pues vienen con una obesidad importante, con síndrome metabólico, y la dieta que hacen es toda rica en hidratos de carbono simples y grasas, ¿no? La experiencia que nos cuentan es porque como han salido de la UCI, que han estado como al borde de la muerte y que ahora comen todo lo que quieren y les apetece y que no van a restringir nada. Y nadie te dice que me encantan las alcachofas y como muchas alcachofas. Todo el mundo come muchas bollerías industriales y muchos camperos, ¿vale? Entonces, nosotros le insistimos en que hagan una dieta en proteínas, carne, pez, huevo, legumbres, y en fruta y verdura, bajando la grasa, considerando siempre el aceite de oliva virgen extra como la grasa principal y reduciendo los hidratos de carbono simples como son todas las bollerías industriales, ¿no? La nutrición entera para nosotros es muy importante, ¿no? Insistimos que no es un suplemento, sino que no es un sustituto, sino que es un suplemento de la alimentación, ¿no? Que hay que meterlo entre horas, siempre hacemos registro dietético, ¿no? de cómo están comiendo los pacientes, pues para intentar meterlo media mañana y merienda. Y para la mayoría de nuestros pacientes con obesidad, pues lo que hacemos es que metemos los módulos de proteína, ya que son personas que no necesitan más calorías, pero que sí que tienen un aporte proteico. Os voy a contar la experiencia de esta tarde, ¿no? Que me ha sorprendido mucho, una chica con 42 años, 140 kilos, y claro, ella solo tiene módulos de proteína. Y es muy importante para nosotros que por las nuevas técnicas que utilizamos, ¿no? Como es la bioimpedancia, tienen un 86% de hidratación. Tenía muchos edemas cuando lo normal es un 73,3%. Entonces la chica pues viene ahogándose, te dice que está comiendo bien, que está haciéndolo bien. Claro, en realidad está haciéndolo bien. Lo que pasa es que trae 3 kilos más porque son todos de agua, ¿no? Y lo sorprendente de ella es que tenía 60 kilos de masa libre de grasa y 80 kilos de grasa, ¿no? Entonces eso hay que revertirlo con deporte y con modo de proteína y una dieta sana y equilibrada. Entonces nosotros como conclusiones siempre decimos que hagan una dieta basada en la dieta mediterránea porque disminuye las comorbilidades, complicación de metabólica e inflamatoria, ¿no? Y le damos una hoja de ejercicio, ¿no? Que he puesto aquí, que la hacemos conjuntamente con nuestra doctora de rehabilitación, Adela Gómez, que ya pasa ahora a dar su charla, insistiéndole eso, ¿no? Que es muy importante por el consumo y la hidratación es muy importante, los 2 litros de agua, la verdura, frutas, legumbres, pues lo típico de abandonado de nuestra alimentación, la dieta mediterránea. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isabel. Ah, vale. Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a la organización por la invitación. Bueno, mi nombre es Belén González, soy psicóloga clínica aquí en el hospital. Y os quería comentar un poco algunos aspectos más psicoterapéuticos, ¿no? Bueno, la función que vamos a hacer, o la función que tenemos asignada en esta unidad multiprofesional,
consiste en dar respuesta al impacto que la enfermedad COVID tiene en la salud mental de los pacientes. Os decía, yo voy a hablar primero de aspectos más psicoterapéuticos y mi compañera Elma, que es psiquiatra, pues va a añadir, va a completar con aspectos más de tipo biológico y psicofarmacológico. ¿Bien? Entonces, para empezar, a mí me gustaría sintetizar, siendo un poco isomórficas con el título de esta webinar y siendo isomórfica con vosotros, ¿no? Digamos que la tarea que creo que debemos hacer desde salud mental está muy en relación con la nutrición emocional, ¿vale? Siguiendo un poco esta metáfora, también me gustaría transmitiros cómo observamos que en no pocas ocasiones los pacientes lo que presentan es un proceso de desnutrición emocional. Y desde mi punto de vista, ese proceso de desnutrición emocional está producido por 4 factores estresantes que yo creo que es importante verlos, ¿no? El primer factor estresante sería el impacto de la enfermedad. Otro factor sería el estrés de ingresar en un hospital. El tercer factor sería el sobreestrés que supone ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Y el cuarto sería el sobreestrés que suponen las secuelas post-COVID, ¿vale? Entonces, voy a dar algunos apuntes sobre cada una de esas cosas, ¿no? En cuanto a la enfermedad, cualquier dolencia va a suponer una tensión, un estrés, y de forma casi universal, la enfermedad lo que supone lo que llamamos nosotros una herida narcisista en el paciente. Esto quiere decir como que lo coloca como en reevaluar la opinión que tiene de sí mismo. Es decir, todos tenemos como fantasías inconscientes de que somos invulnerables, que bueno, como que tenemos el control de nuestro propio destino y tal, y cada vez que llega una enfermedad, y esta en concreto, arrasa completamente con ese tipo de creencias, ¿no? Estamos siendo testigos de una gran variedad de respuestas emocionales y de respuestas conductuales a esta enfermedad. Algunas variables como serían a lo mejor la cronicidad o la gravedad o el estar implicado en un sistema físico u otro, digamos que no predice la respuesta que los pacientes van a tener ante la enfermedad, ¿no? Y en realidad lo que nos va a poder ayudar es como mirar un poco la experiencia subjetiva del paciente, el cómo el paciente resignifica o significa su propia enfermedad. Desde ahí es importante para los profesionales intentar entender cuál es el significado que el paciente y la familia del paciente está dando esa situación que están viviendo, ¿vale? Es decir, contextualizar la enfermedad, ¿no? Que a veces, bueno, se nos olvida, ¿no? Contextualizarla pues, dentro de, digamos, un universo, un sistema concreto, una vida concreta y con un significado personal y social que le da a la persona enferma, ¿no? Yo creo que esto es importante. En cuanto al ingreso en un hospital, claro, el entorno hospitalario en sí mismo puede provocar estrés y muchas veces ocurre que asociamos los hospitales, digamos, como con recuerdos personales o familiares que son dolorosos, ¿no? La hospitalización supone una separación de la persona pues, de sus apoyos sociales y ambientales y eso es fuente de nutrición emocional, ¿no? Y, por ejemplo, el ponerle un pijama a un paciente, los hospitales están con pijama, supone una desindividualización del paciente, a veces dice como con una pérdida de intimidad, de control, ¿no? Imaginaros esto si añadimos pues, las máquinas, las vías, los procedimientos, las conversaciones o las interacciones con personas, con extraños, el tener cerca a otros pacientes o la dependencia para cualquier actividad de la vida diaria, ¿no? Para las tareas básicas, vemos como que todos esos elementos van a ser factores que contribuyen a ir aumentando el estrés. ¿Y qué decir en cuanto al sobreestrés? Yo he puesto sobreestrés del ingreso en una UCI, ¿no? Bueno, digamos como que el ingresar en una UCI es un evento traumático para el paciente y la familia, ¿no? Ha comentado antes Pilar, y es verdad que hay una probabilidad, bueno,
superior, digamos, de presentar un trastorno mental persistente en personas ingresadas en UCI, tengan COVID o no, digo, per se. Pero también tenemos en la cabeza que digamos, el estado emocional previo al ingreso en UCI va a ayudarnos también en la recuperación del paciente, ¿vale? En el ingreso en la UCI, los síntomas que describen los pacientes o que presentan los pacientes pues tienen que ver con ansiedad, depresión y con el síndrome UCI. El síndrome UCI que tiene que ver con un síndrome confusional más algunos trastornos de conducta, ¿verdad? Estas alteraciones pues, se pueden prolongar una vez que dados de alta de allí de la unidad de cuidados intensivos y los pacientes pueden presentar lo que también Pilar ha comentado, que es el síndrome post-UCI, ¿no? Que recuerda bastante a lo que estamos hablando ahora del síndrome post-COVID, ¿no? Que bueno, es una entidad donde hay secuelas físicas, secuelas cognitivas y secuelas psicológicas, ¿no? Cuando las secuelas psicológicas se cronifican, a veces puede dar lugar a trastornos de estrés postraumático que nos podemos encontrar en algún momento, ¿no? Pero lo que me parece interesante también que se ha descrito el fenómeno post-UCI en los familiares, con excepción de la secuela física. Pero los familiares pueden presentar un fenómeno post-UCI. ¿Vale? Los pacientes tienen recuerdos positivos y negativos de su estancia en la UCI. Quizás lo que ellos califican como el estresor primario desde el punto de vista psicológico es la sensación de no tener control de sí mismo. Y de hecho, como que la necesidad que tienen es saber qué nos está pasando, ¿no? Es un poco lo que ellos comentan, ¿no? Claro, a esto también podemos añadir por la dificultad para dormir, que en la UCI a veces ocurre, el tema del dolor, el tema de tener tubos en la nariz, en la boca, que, bueno, pues que te impiden tener una comunicación y que te impiden alimentarte, la confrontación con la mortalidad, que en la UCI también puede ser frecuente, digamos como que todo esto pueden añadir, bueno, pues un quantum de ansiedad y de conflicto a la situación que ya el paciente está viviendo allí, ¿vale? Yo creo que es importante la detección precoz y la atención del paciente que está ingresado en UCI. Yo creo que puede ser, digamos, una estrategia de prevención de secuelas, ¿vale? Bueno, por supuesto, luego el seguimiento una vez que salen de alta, pero yo creo que en UCI como que se puede hacer una labor preventiva de lo que van a ser las secuelas después, ¿no? Y el sobreestrés de la secuela post-COVID, pues cuando una enfermedad supone discapacidad, cuando supone que, bueno, pues que hay dolor, que hay limitaciones físicas o efectos psicológicos, dicha minusvalía puede convertirse en un factor estresante añadido, porque dificulta mucho que el paciente pueda llevar a cabo las tareas cotidianas. Entonces, lo que antes era rutina se convierte en continuos desafíos para el paciente, ¿verdad? Es posible que estas discapacidades impidan que el paciente pueda incorporarse a su actividad laboral. Esto para muchas personas es una pérdida muy significativa. ¿Por qué ocurre esto? Porque para muchos de nosotros bueno, pues el sentimiento de ser productivos, realización, utilidad que nos da el trabajo, bueno, es muy necesario como para poder mantener la autoimagen. Bueno, ocurre que con muchas de las secuelas que tiene la enfermedad COVID van a impedir este tipo de incorporación laboral con sus consecuencias a nivel psicológico también, ¿no? Hay pocos estudios, yo creo que describan bien lo que son las secuelas post-COVID, ¿no? Y yo había mirado el de Wuhan, ¿no? El seguimiento de 2.469 pacientes y bueno, pues aparecía síntomas de fatiga y debilidad muscular en el 63% de pacientes, dificultades para dormir en el 26% y ansiedad y depresión en el 23%, ¿no? Que bueno, un poco también los datos que han recogido los compañeros. Los pacientes en nuestra consulta lo que nos refieren así como secuelas serían síntomas de insomnio, delirios, confusión, depresión, ansiedad y conflicto de pareja y de familia, ¿no?
Y bueno, ¿qué dieta o qué menú propongo para la renutrición emocional? Bien, pues el primer ingrediente sería definir el contexto como un equipo. Yo creo que eso es importante para poder establecer una buena relación terapéutica con el paciente, ¿no? que le dé confianza y que le dé seguridad. El poder transmitir la idea de que todos vamos remando a una, el paciente y los profesionales. Es interesante a lo mejor el poder transmitir que la rehabilitación física y la nutrición van a afectar y van a influir en que el ánimo mejore, y circularmente el tener un buen estado emocional puede incidir en que el paciente se adhiera mejor a las prescripciones médicas y a su mejoría global. Es decir, como transmitir la idea de que todo suma, ¿vale? El segundo ingrediente sería aprovechar a la pareja y a la familia del paciente como fuente de apoyo y como ayuda en el proceso. Sería todo lo que se pone en la mesa va a afectar a todos. El tercer ingrediente sería evaluar recursos y no solo problemas. Yo creo que el paciente no es víctima, no hay que revictimizar al paciente, el paciente es protagonista de su propio cambio, eso insisto hasta la saciedad. Y hay que crear una imagen de persona con recursos. Yo creo que esto es lo que va a poder funcionar. Por supuesto, una escucha activa, facilitando la expresión verbal, facilitando la expresión emocional de la experiencia. Otro paso sería normalizar y validar esta experiencia. Eso ayuda mucho a los pacientes a poder asumir, a poder procesar y a poder afrontar una situación difícil que han vivido. Y bueno, tampoco, o sea, no es bastante con normalizar y con validar, sino que tenemos que resignificar, ¿no? Es decir, co-construir con el paciente un relato nuevo donde el avance es posible, ¿vale? Sería como una narrativa nueva de adaptación a la pérdida que le ha supuesto la vivencia de esta experiencia, ¿vale? La clave para una buena adaptación está en atribuir significados. ¿Bien? Entonces, es importante que nosotros podamos generar un guión de control, de realismo y de esperanza. ¿Vale? Y tal vez lo más importante, ya para finalizar, sea el poder conectar con lo que el paciente necesita ahora. Yo creo que eso es lo positivo, ¿no? Y sobre lo positivo es sobre donde siempre vamos a poder construir algo nuevo, ¿vale? A continuación le doy la palabra a mi compañera Elma. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, súper interesante. Sí. Vamos a poner la presentación de hablando. Vale. Esta ilumina. Vale. De aquí, ¿no? Sí. ¿Sale ya? Sí. ¿Se ve la presentación? Sí, ya se ve. Ya. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo soy Elma Vanesi, soy psiquiatra del Hospital Clínico y junto con mi compañera Belén formamos las dos el equipo de interconsulta y enlace del hospital. Y estamos participando pues, en este programa multidisciplinar post-COVID. Hay que tener en cuenta, yo os voy a presentar una serie de ideas, ¿no? Como dijo antes José Manuel, un poco así de forma rápida. Bueno, hay que tener en cuenta que llevamos muy poco tiempo realmente aunque parezca que llevamos mucho, llevamos poco tiempo de evolución de la enfermedad por COVID. Año y medio, de manera que los estudios observacionales y longitudinales son difíciles, ¿no? Porque aunque hay muchísima literatura, ha habido un boom de publicaciones, en el caso de la salud mental necesitamos como más el factor tiempo, que todavía no lo tenemos. Así que muchos de los estudios que hay se han utilizado basándose en muchos de los estudios. Lo que se ha visto es una comparación con las epidemias anteriores de coronavirus, que son la epidemia del SARS y el MERS. No son comparables en extensión ni en número de afectados, ¿no? Pero en estas pandemias lo que sí que se vio fue que el insomnio, la falta de concentración, la ansiedad y la afectación de la memoria y el ánimo deprimido eran los síntomas principales. ¿Por qué se producen trastornos psiquiátricos y mentales en la enfermedad por COVID? Bueno, aquí he puesto este esquema, ¿no? Que es de un artículo de julio de 2020 que se llama La cara psiquiátrica del COVID-19. Los mecanismos son múltiples, ¿no? Como vamos a ver. Por un lado, el tema del estrés psicosocial, el encierro,
provoca una alteración neuronal en sí misma, ¿no? Luego la activación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, la cascada inflamatoria provocada por el virus. Todo eso hace que se desarrollen todo tipo de enfermedades. Como os digo aquí, la afectación del sistema nervioso central por la respuesta inflamatoria brutal que ocurre en el COVID hace que pues haya patologías, ¿vale? Después tenemos una cosa que yo no sabía y que he descubierto haciendo un poco la revisión, es que se produce una alteración de la síntesis de serotonina. La serotonina, como sabéis, está implicada en muchos trastornos mentales, no solamente en la depresión, que es lo que todos sabemos, ¿no? Serotonina, depresión, no. También en los trastornos de ansiedad, en psicosis. Luego, el propio virus pues, produce una afectación directa sobre el sistema nervioso. Se han descrito distintos trastornos mentales muy variados, ¿no? Encefalopatía, psicosis, síndromes parecidos a la demencia, conciencia alterada. Antes estaba hablando con mi compañera Pilar y con Belén de cómo muchos pacientes manifiestan toda una serie de estructuras delirantes de cómo ellos han vivido su estancia en UCI, ¿no? Que realmente parecen delirios, ¿no? Pues piensan que han estado, pues me estaba diciendo Pilar, ¿no? Que han estado viajando, otros pacientes cuentan que había gente haciéndole fotos, las fiestas, en fin, es muy curioso y muy variado, ¿no? Toda la cantidad de síntomas que ellos pueden llegar en todas las interpretaciones que ellos hacen de sus sensaciones estando sedados, ¿no? Y muchos de ellos se dan durante meses. Una cuestión importante es que los pacientes con enfermedades mentales previas pueden incorporar el COVID en su delirio. Es decir, si se infectan por COVID, pues pueden darle una interpretación más allá de la simple infección, ¿no? Es muy importante también el tema de que los pacientes hospitalizados presentan síntomas persistentes, no solo se circunscribe al ingreso. Una cuestión importante, es muchas veces muy difícil distinguir si lo que el paciente tiene es un trastorno mental de nueva aparición o un efecto secundario de los fármacos que se están utilizando. En la pandemia por COVID, en cuestión de muy pocos meses, se ha experimentado con muchos fármacos diferentes. Al principio se utilizaba una serie de fármacos para tratar el virus, luego se han utilizado otros, pero los corticoides, por ejemplo, siguen siendo como el eje, ¿no? Y esto se sabe, ¿no? No solo por el COVID, los corticoides tienen muchos efectos secundarios a nivel mental. Depresión, labilidad emocional, insomnio, esos son los más frecuentes, ¿no? Hasta psicosis. Nosotros tuvimos una paciente ingresada que la estuve viendo yo en la unidad de psiquiatría, que hizo un cuadro psicótico muy agudo y muy corto, y era una paciente que había estado con dosis muy altas de corticoides y de un tratamiento biológico. Entonces, todo eso hay que tenerlo también en cuenta. Después se ha visto a la hora de elegir qué fármacos utilizar que hay fármacos más recomendables que otros. Estos son las guías de práctica clínica, esto no tiene nada que ver ya con la farmaindustria, esto es lo que dicen las guías, ¿no? Entonces, hay algunos que se sabe que actúan menos sobre el citocromo, que son el citalopram, la olanzapina y el valproato. Entonces, el famoso citocromo, que todos saben, escuchamos el citocromo y la idea de citocromo es un poco abstracta y confusa, ¿no? Pero el citocromo no es más que un sistema enzimático que hay en el hígado que transforma todo lo que pasa por el hígado, ¿no? Esto es un poco el resumen de cómo funciona, esto es mucho más complejo, pero hay que tener en cuenta que, bueno, hay una afectación de por sí en los pacientes COVID, ¿no? Los antidepresivos y los antipsicóticos aumentan el riesgo de TEP, ¿vale? De tener un tromboembolismo pulmonar, riesgo que ya está aumentado por la propia acción del virus, que es protrombótico. Pero por otro lado, estos pacientes se les trata con heparina para evitar que tengan trombo, por lo cual hay que tener cuidado con los antidepresivos porque aumentan también el sangrado. Es decir, esto es un círculo complicado. Si hay un riesgo de delirium porque el paciente sea mayor, porque lleva mucho tiempo en UCI, etcétera, hay que evitar los anticolinérgicos, ¿vale? Sobre todo el litio y la benzodiazepina. Esto después, la realidad es mucho más complicada que todo esto, pero esto es lo que deberíamos estar haciendo. Y vamos un poco a lo práctico, ¿no? Tener mucho cuidado, como digo, con las interacciones, la depresión respiratoria y el daño hepático, producido por el propio virus o por los fármacos que utilizamos para tratar el virus. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene ansiedad, insomnio o agitación? De forma preferente deberíamos utilizar pregabalina, gabapentina y lorazepam. Como antipsicótico, aripiprazol y olanzapina. Todo esto es en relación, como os digo, a que tienen menos interacciones con otros fármacos y el tema del citocromo, ¿vale? Es importante. Para el insomnio, en la consulta post-COVID os digo que el síntoma principal que yo me encuentro en estos pacientes es el insomnio persistente. Pacientes que nunca han tenido insomnio, desde que están en la UCI vuelven con insomnio persistente.
Problema añadido, muchos están con oxígeno domiciliario, algunos hasta 16 horas. De manera que hay que tener mucho cuidado con el uso de benzodiazepinas, que están contraindicadas. De forma preferente se utiliza trazodona o mirtazapina. En cuanto a antidepresivos, citalopram, escitalopram, como he dicho antes, duloxetina, vortioxetina. Y en optimizantes, estos serían pacientes que tienen trastornos mentales previos que además tienen una infección por COVID, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Rebajar la dosis de litio al 50% aproximadamente y utilizar valproato con más tranquilidad, como os digo, por el tema de que no interactúa sobre el citocromo, ¿vale? Y esto es un pequeño esquema de lo que hay que tener cuidado, que son el tema de las interacciones, ¿no? El riesgo de la prolongación del QT, las interacciones con drogas, pero como os digo, llevamos muy poco tiempo de evolución, entonces a nivel bioquímico sí podemos establecer un poco más qué utilizar y qué no, pero luego la realidad puede ser más compleja, ¿no? Y nos hace falta, yo creo que más tiempo de, espero que no dure mucho más tiempo, que no tengamos tanto tiempo para poder averiguar esto, pero bueno, el impacto sobre la salud mental, de hecho lo estamos también viendo ahora nosotros en las guardias, que bueno, la cuarta ola dicen que será de la salud mental y creemos que el tema, bueno, nos quedan todavía tiempo de ver qué va a ocurrir. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Elma. Tu presentación es... Esta. Aquí a la izquierda. Sí. Vale, ya se ve perfectamente. Cuando quieras. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Adela Gómez, soy médico rehabilitadora y pertenezco a la unidad multidisciplinaria post-COVID del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Bueno, agradecer a José Manuel, a Isa y a los organizadores de esta webinar pues, por su amable invitación. Yo voy a hablar de lo que es el protocolo de rehabilitación y terapia física en los pacientes post-COVID. Como sabemos todos, y vosotros también lo sabéis muy bien, que el ejercicio es una pieza clave en todos los procesos de desnutrición y en los pacientes post-COVID, que sabemos que hay ya una pérdida de peso y sobre todo una pérdida de masa muscular, es muy importante. La COVID tiene una afectación multisistémica y se habla de sintomatología persistente, que ahora lo más famoso es el long COVID, ¿no? Una de las últimas revisiones de este año, una revisión sistemática, se ha visto que al menos el 80% de los pacientes presentan un síntoma persistente. Y entre ellos, de los 5 síntomas más frecuentes que persisten en los pacientes post-COVID son la fatiga, el dolor de cabeza, la pérdida del cabello, los trastornos de atención y la disnea. Por eso nosotros en rehabilitación lo que hacemos es una valoración global, lo que intentamos es determinar qué capacidad funcional tiene el paciente y hacemos una determinación de las posibles secuelas. Vamos a hacer una valoración musculoesquelética, neurológica, cardiorrespiratoria, de la deglución y el habla y hasta también emocional y cognitiva. En la historia clínica, aparte de pues valorar la sintomatología que presenta el paciente, nosotros nos vamos a detallar luego la exploración física, pues haciendo una determinación del balance articular para ver si existe alguna rigidez o deformidad articular. Vamos a valorar qué fuerza tiene el paciente, haciendo un balance muscular determinado por la escala MRC modificada. Vamos a hacer una exploración neurológica para ver si tiene alguna afectación neurológica al paciente, algún déficit motor. Nos vamos a parar en el aspecto cardiorrespiratorio, sobre todo en la sintomatología respiratoria, y vamos a hacer una determinación del patrón de marcha que tiene el paciente, si necesita ayuda, si es inestable o si es independiente por completo. Además de la exploración física, nos vamos a apoyar una serie de pruebas funcionales, como es la valoración de la prensión de la mano mediante la prueba con el Hammer, que se ha demostrado que existe una correlación pronóstica con la supervivencia del paciente. Vamos a hacer una valoración de la fuerza muscular con el dinamómetro isométrico, que nos permite tener una valoración objetiva de la fuerza en cada contracción de cada músculo. Vamos a determinar también qué fuerza tiene a nivel de la caja torácica, o sea, cuál es la presión muscular respiratoria, tanto en la inspiración como la expiración. Vamos a hacer una batería de fragilidad para determinar si el paciente es frágil o no mediante el SPPB y
valorar la capacidad funcional de este paciente mediante un test de marcha de 6 minutos. Aparte de estas pruebas funcionales, vamos a determinar también por cuestionarios de calidad de vida la independencia del paciente, ¿no?, para las actividades de la vida diaria mediante la escala de Bartel. Vamos a ver qué disnea tiene el paciente mediante la MRC modificada. Haremos una apreciación de la calidad de vida del paciente mediante el Eurocool 5D y también haremos una apreciación de la fatiga del paciente, que es un síntoma muy frecuente, mediante la escala de fatiga. Entonces, aquí a la izquierda lo que vemos es el manómetro de presiones respiratorias, que es un aparato donde nos va a decir qué fuerza tiene el paciente tanto a la inspiración como a la expiración. Se ha visto que en estos pacientes, los pacientes COVID, hay con bastante frecuencia debilidad de la musculatura de la caja torácica y muchas veces la disnea o la intolerancia al ejercicio que presentan los pacientes no es por la propia alteración de la función respiratoria, sino por la debilidad de la musculatura respiratoria. Aquí abajo vemos un dinamómetro isométrico. Esto nos va a permitir analizar músculo por músculo y obtener pues, lo que es un parámetro objetivo de la fuerza de cada músculo. El HAMR, que ya todos lo conocéis, la prueba del Short Physical Performance Battery, que es una prueba que consta, o sea, es un conjunto de 3 pruebas donde vamos a valorar el equilibrio que tiene el paciente, la velocidad de la marcha del paciente y la capacidad de coordinación y de fuerza a la hora de hacer una prueba de sentarse y levantarse de la silla durante 5 veces. Todo eso se traduce en una serie de puntuación y si el paciente tiene una suma de más de 10 puntos, sería que el paciente no es frágil. Si el paciente es frágil, nos indicaría que eso necesitaría un tratamiento de terapia física mucho más específico. Por otro lado, el test de 6 minutos de marcha lo que nos permite es valorar la capacidad funcional en un test en una prueba de fuerza submáxima que está muy relacionada con las actividades de la vida diaria y por otro lado nos permite determinar si el paciente desatura o no con el esfuerzo, que es otra de las características también bastante frecuentes en los pacientes post-COVID. Las manifestaciones más frecuentes que nos estamos encontrando en estos pacientes desde el punto de la valoración de rehabilitación pues son la fatiga en un 60 o 70%, un desacondicionamiento físico moderado alrededor de un 40%, debilidad de la musculatura respiratoria, como he mencionado antes, pues bastante frecuente, disnea en un 25%, que a veces no se correlaciona con esa prueba funcional respiratoria que puede presentar el paciente, rigidez articular tanto en hombros como en manos, sobre todo en aquellos pacientes que hayan tenido una polineuropatía del enfermo crítico, la meralgia parestésica, como nos comentaba antes Pilar, que es una sintomatología que lo estamos viendo bastante, bueno, con relativa frecuencia, pero a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en otros pacientes post-UCI, pues no nos hemos encontrado con tanta frecuencia esta sintomatología. Entonces parece que estaría relacionada mejor con la posición de prono, que en estos pacientes ha sido bastante frecuente, ¿no? El pie equino, por lesión del ciático popliteo externo, en la neuropatía cubital, que también hay hipótesis que estaría relacionada también con la posición de prono, y luego pues una sintomatología que también nos encontramos con bastante frecuencia, que es el dolor generalizado, que puede ser bien un dolor neuropático o bien ya artralgias o mialgias. La cuestión es que no sabemos por qué la persistencia de esta sintomatología. Se sabe que en algunos casos ha sido debida por la enfermedad y por el tiempo de estancia prolongado más la comorbilidad o los efectos secundarios de algunos medicamentos, pero en otros casos se está barajando la hipótesis de que el virus puede estar acantonado, por ejemplo, hablan de que se puede acantonar en el diafragma y provocar pues, una miopatía diafragmática, por ejemplo, o también provocar una alteración de la inmunidad. Quiero decir que en los meses futuros veremos, seguramente saldrán más hipótesis del por qué aparece o permanece esta sintomatología en estos pacientes. Con respecto a la terapia física y rehabilitación, el objetivo que nosotros nos planteamos es la mejoría de la función respiratoria y de la capacidad funcional global, mejoría de la dinámica y de la fuerza respiratoria, un fortalecimiento muscular periférico global con un programa multicomponente que si es necesario pues tienen que hacerlo con oxígeno en aquellos pacientes que desaturen,
hacer ya luego un programa de rehabilitación específica en caso más severo, aquellos que requieran una terapia de rehabilitación neurológica más concreta, o en pacientes con disfagia, por ejemplo, usar los recursos de terapia ocupacional, de logopedia y la ortesis que sean necesarios. En cuanto al programa multicomponente post-COVID, las indicaciones serían pacientes que han pasado ya la COVID con capacidad de deambulación, que sean independientes, que estén estables y que presenten disnea de moderado grande esfuerzo o cansancio de esfuerzo moderado, o que por otro lado nos encontremos con un SPPB por debajo de 10, que tengan buen nivel cognitivo y capacidad de colaboración, y por supuesto es importante la firma de consentimiento informado de que va a hacer un programa de rehabilitación. Este programa multicomponente sería grupal porque, bueno, en función de la medida del espacio que tenemos en la sala, sería de 2 o 3 pacientes, porque hay que mantener las medidas de seguridad post-COVID, y luego, bueno, la frecuencia sería de 2 a 3 sesiones por semana durante un mes de tratamiento. Empezaríamos con un programa de ejercicios de calentamiento para flexibilidad articular y tonificación de la musculatura. Pasaríamos por ejercicio respiratorio, donde trabajaríamos la dinámica ventilatoria para corregir las asinergias y que el paciente optimice lo que es toda la musculatura de la caja torácica. Continuaríamos con el entrenamiento específico de la musculatura respiratoria, tanto inspiratoria como expiratoria, con unos dispositivos especiales que existen. Pasaríamos por un programa de fortalecimiento con ejercicio activo resistido de grupos musculares, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, de 1 a 2 series de 10 a 12 repeticiones con descanso de unos 2 minutos entre series para no agotarse. Continuaríamos posteriormente con un trabajo de resistencia aeróbica, bien en bicicleta, bien caminando, usando una elíptica, mínimo 30 minutos al día y con intensidad de forma progresiva, evitando siempre la fatiga. Y posteriormente finalizaríamos con un protocolo de equilibrio propiocepción y de estiramientos y relajación. Todo esto sería un programa multicomponente donde combina todos los aspectos del fortalecimiento, ¿no? Tanto aeróbico como de fortalecimiento muscular en sí, como de equilibrio, de propiocepción y, por supuesto, la parte de flexibilización. Pues con todo ello comentaros que nuestros pacientes, la verdad que la mayoría, yo os diría que como un 80% de los pacientes mejoran, aunque es verdad que ellos comentan, o sea, son pocos los pacientes que nos dicen que están como antes. La mayoría nos dicen que sí, que han mejorado, además lo objetivamos con las pruebas, pero que todavía no se encuentran como antes porque tienen como una sensación de cansancio o de fatiga que no saben definir, pero que bueno, que es verdad que persiste. Pues nada, por nuestra parte, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues ahora nos queda la parte fundamental de la reunión, que es escuchar a nuestro paciente. Os voy a presentar a Antonio, que él ha venido a compartir su experiencia con nosotros y espero pues, que lo disfrutemos todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Antonio Bosca y soy el paciente. Entonces, bueno, en primer lugar, pues agradecerle a los organizadores de esta webinar pues, el detalle que han tenido de invitarme para que pueda contar un poquito cuál ha sido mi experiencia con esta enfermedad, ¿no? Con el coronavirus. Y ya yo voy. Bueno, pues esta historia comienza hace 5 meses y medio y, bueno, pues me dicen que estoy contagiado, que me tengo que retirar, que me tengo que ir a mi casa. Bueno, pues me voy a mi casa y los primeros síntomas que noto, pues como decía el profesor Fernando Simón, es un poquito de dolor de garganta, un poquito de fiebre y sobre todo lo que a mí me llama la atención que padezco es mucho cansancio, pero un cansancio extremo, ¿no? Cansancio que para mí es una proeza el ducharme porque era incapaz de mantener la mano arriba, o sea, la mano se me caía literalmente y era incapaz, tardaba en ducharme por media hora y además, pues bueno, me cansaba muchísimo. Va bien la cosa, vamos, ya me diagnostican, a los 3 días empeoro un poquito, empiezo a tener un dolor abdominal importante, me duele mucho la barriga y la fiebre ya no es una fiebrecita, sino que empieza a hacer fiebre alta y me encuentro mal, con lo cual me acerco al hospital para que me hagan un estudio y aquí empieza un periplo, pues que me tuvo 14 días pues ingresado en el hospital. Me ingresan, me hacen una serie de estudios y se dan cuenta pues, de que tengo una embolia en el pulmón, un trombo se me ha ido al pulmón y también tengo en los pulmones unos infiltrados pulmonares, que es lo típico de esta enfermedad que es a nivel respiratorio, ¿no?
Entonces, pues deciden ingresarme en la planta. Me ingresan en la planta y yo los primeros 2 días lo pasé muy bien. Estaba sin fiebre, estaba medicado, estaba sin fiebre, estaba muy bien. Pero el tercer día del ingreso vuelve a aparecer otra vez la fiebre, vuelve a aparecer otra vez mi malestar general y sobre todo un dolor abdominal intenso. Y bueno, nada, la gente, las pocas visitas que tenía, me miraba y veía de que iba empeorando, empeorando, hasta que, bueno, pues haciéndome lo del dedito, el saturímetro, pues tengo una saturación de oxígeno muy bajita en la sangre, hago una insuficiencia respiratoria. Yo nunca tuve la sensación de estar malo de una gravedad extrema, pero la gente que después a posteriori he hablado con ellos, me decían que sí, que se iban de allí con la impresión de que estaba muy grave. Bueno, yo digo, yo interiormente no notaba así, que estaba cansado, que estaba muy malo, pero no me notaba así como grave para morirme, ¿eh? Bueno, me empiezan a valorar ya por esta insuficiencia respiratoria, por estos bajitos, tantos oxígenos tan bajitos, y bueno, me bajan a la UBI. Ahí tengo yo, lo que digo, mi primera heroína de esta aventura, que es mi hada madrina, que me baja a la UBI, y allí me tiene durante 4 días vigilándome, observándome, tratándome de forma intensiva, como corresponde a esta unidad, y me tratan con alto flujo. Bueno, la cosa a partir de ahí voy mejorando, y a los 4 días pues salgo de ahí. A los 4 días salgo de la UBI y me suben a la planta con ya uno con una mejoría a la insuficiencia que tenía bastante mejor, ya estaba bastante mejor. Bien. Esta es la parte orgánica que os cuento, pero a mí esto me preocupaba, pero lo que más notaba era la soledad. Y cuando hablo de soledad, hablo soledad con mayúsculas. O sea, no era que... Es que estaba solo, o sea, me sentía solo, ¿eh? Es la sensación que me da. Y está solo, pero esta no para, esta empieza a dar vueltas y empieza a pensar, y empieza a tener, yo que soy normalmente optimista, suelo ser, bueno, pues bastante alegre y optimista, pues me encuentro que tengo unos pensamientos negativos, pero pensamientos negativos, y entonces, bueno, intenta luchar contra eso, pero es que, vuelvo a repetir, estoy solo, y esta no para. Bueno, pues seguimos, y entonces, bueno, pues la historia, normalmente cuando te cuentan cosas, tú dices, bueno, pues cuando estás enfermo, tú tienes visitas y, bueno, el que te cuenta un chiste, el que te cuenta cómo está, el que te cuenta cómo está la familia, y te vas distrayendo con esos momentos que estás pasando. Bueno, pues en esta enfermedad resulta de que no te visitan, o si te visitan, tienes la suerte, tienes muy poquitas visitas, y encima estás aislado, o sea, solo y sin visita, más solo todavía. Bueno. La relación con las personas que te cuidan es buena porque ellos ponen todo el interés, todos los profesionales sanitarios ponen todo el interés y te tratan muy bien, pero lógicamente hay 2 cosas. Uno, estamos en plena pandemia, yo cojo la segunda pandemia, la segunda ola. El tiempo que tienen para atenderte a todos es poco, te atienden muy bien, pero en poco tiempo. Y aparte de eso, te aconsejan no estés más de 10-15 minutos con un paciente para evitar contagios. Lleva el equipo de protección, pues todas las cosas, pues lógicamente no llega a ser una relación médico-paciente como suele ser a lo mejor en otras enfermedades o en otras cosas que te ocurren, ¿no? Entonces, bueno, esta sensación se intensifica todavía más cuando paso a la UBI, y fueron 4 días donde, aparte de estar solo, las visitas ya lógicamente eran nada, era, bueno, el médico que venía a ocultarme cuando venían a limpiarme, y desde el cristal, pues, algunos que me hacía así. Y encima, inmóvil en la cama. O sea, 4 días inmovilizado en la cama. Solo inmovilizado. O sea, ya va la cosa cogiendo un color que está bien, ¿no? Bueno, este aislamiento, hoy en día, con los medios que tenemos, bueno, pues se va paliando un poquito porque tú tienes un móvil. Gracias a Dios te quedas con tú tienes un móvil, y con ese móvil pues vas recibiendo llamadas, vas recibiendo WhatsApp, vas recibiendo algún chistecillo, bueno, y pues poquito a poquito te va. Pero notas que falta algo. Y ese algo es el calor humano, y se nota la falta de calor humano, ¿eh? Yo tengo la sensación de que es la situación en que me he visto más solo, me he sentido más solo en toda mi vida, ¿eh? Mira que ya tengo años, pues yo creo que es cuando me he sentido más solo en esta situación, ¿eh? Y junto a esta soledad tiene ya lo que han comentado por aquí más gente, la habilidad emocional enorme. Cualquier cosa que oye de alguien, cualquier voz cuando me llamaban por teléfono, además mis circunstancias personales, yo tengo una hija que está estudiando en Murcia, bueno, perdonadme porque se me quiebra la voz todavía, es que se me quiebra, porque pasaba esto, se me formaba un nudo en la garganta, se me quebraba la voz,
y las lágrimas estaban a punto de, ¿sabes? Saltaban cada vez que podía. De hecho, no hablaba mucho con ella por eso, porque es que no podía, es que me atoraba, me paraba, no podía hacerlo, ¿vale? Y ahora, métele todo esto, métele esta vida emocional y encima ahora también hay, debe de ser, una anedonia, o sea, una falta de, no tenía placer por las cosas que yo normalmente hago. Yo soy un lector bastante fuerte. Bueno, pues los días que estuve en la planta no me apeteció para nada leer. Yo suelo ver la televisión, suelo ver parte de los deportes. Me acuerdo que me parece que fue la clasificación de España en la Eurocopa, que ganamos a Alemania 6-0, pues simplemente lo oí porque no fui capaz de verlo porque no tenía ganas, o sea, no me apetecía estar viendo el partido. Por eso te digo que es que, pero sin embargo, la televisión la tenía encendida, pero la tenía encendida por oír ruido, porque es que lo que no quería oír era el silencio, o sea, quería oír algo, necesitaba oír algo, ¿vale? Bueno, esta situación, vamos pasando los tiempos, ya a los 4 días de estar en la UBI viendo la mejoría que tiene, bueno, pues me suben a la planta. Para mi fortuna, para la desgracia de mi mujer, mala suerte de mi mujer, ella se contagia también, tiene que ingresar en el hospital, gracias a Dios no tuvo la gravedad que yo tuve, y la ingresan en la planta, la suben a la planta, y yo tengo y nos colocan en la misma habitación los dos. Bueno, en ese momento yo puedo decir de que esta situación da un giro de 180 grados. Recupero el humor, vuelvo a leer, vuelvo a ver la tele, y estoy con ella. Muchas veces nos parábamos incluso 1 hora o más tiempo sin hablar, pero no pasa nada porque hay alguien ahí, sabes que hay alguien ahí. Y eso bueno, en aquellos momentos era muy importante para mí, además, bueno, alguien tan importante como ella, ¿no? A los 2 días pasa el profesional y le dice a ella de que va pensando en darle el alta. Yo no dije nada, pero os puedo decir de que estaba aterrado de volver a encontrarme solo en la habitación. O sea, me aterraba. Y entonces desde aquí le quiero dar a mi mujer, le tengo que dar las gracias. Y estaré y estoy eternamente agradecido por ella, por esa generosidad que tuvo, de que se quedó, renunció a su alta por quedarse 3 días más, hasta que nos fuimos los dos a la casa. Y bueno, pues muchísimas gracias, Carlota, que se llama Carlota. Muchísimas gracias, porque la verdad que no sé ni cómo pagarte. Eso es así. Bueno, ahora ya empiezan a plantearte, bueno, que te vas de alta. Vale, ahora ya, claro, vuelvo a repetir, el magín no para. Y tú dices, bueno, ahora me voy a la casa. Y yo aquí estoy, que he perdido 15, 16 kilos. Yo perdí 15, 16 kilos. Me ahogaba en cuanto andaba un poquito más de lo normal. Y cuando me ponían el cacharrito en el dedito, estaba entre 92, 93%, y dice, ahora me voy a la casa. Bueno, y ahora en la casa, ¿cómo voy a estar? ¿Y cómo voy a seguir? Bueno, pues nada, me mandan a la casa, voy a la casa, y efectivamente, bueno, pues empieza tu vida post-COVID, y te das cuenta de que, bueno, que empiezas a pasear por los pasillos, empiezas a comer, ya comes con la familia, ya la cosa es más divertida, ¿no? Entra en tu ordenador, las redes sociales, mi Facebook y tal, mis cositas, pues ya la vas viendo, con lo cual vuelve a entender. Pero vuelve a seguir pensando, bueno, y yo, te vas viendo que vas mejor, pero dices, bueno, ¿y ahora hasta dónde voy a llegar? ¿Quién me va a seguir? ¿Cómo voy a evolucionar? Y ahora vienen aquí otra vez mis héroes, los siguientes héroes, que son, perdona que lo voy a leer porque es que no me he quedado con la copla, que es el seguimiento integral multidisciplinar post-COVID. Y desde aquí, pues le tengo que dar las gracias a Pilar Martínez por su iniciativa y por los cuidados post-UBI, bueno, a José Manuel y a Isabel por los consejos nutricionales que me dieron, ¿vale? Gracias a Adela y a Ruth por la parte de rehabilitación y fisioterapia. Y gracias también a Belén y a Elma por el apoyo del afrontamiento mental, y gracias a Eva por la parte de neumología que le toca. Gracias a todos, y lo digo de verdad, lo digo de corazón, por vuestra profesionalidad y por vuestra humanidad. Bueno, y ya para acabar, os digo que en el momento actual estoy recuperado, creo que al 100%, no tengo ninguna secuela, he ganado 5 o 6 kilos, y José Manuel, de lo bueno, de los kilos buenos, a base de ejercicio, estoy haciendo todos los días, y además todos los días, de ejercicio físico, que también he sacado, sigo suplementándome con batido, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Bueno, y he vuelto a trabajar, estoy desde hace 4 meses, vuelvo a trabajar en mi puesto de trabajo, con la misma carga que tenía y sin ninguna merma en ello. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y a vuestra disposición para lo que queráis.
Muchísimas gracias, Antonio, por tu testimonio. Gracias. Ha sido, bueno, súper emocionante. Bueno, yo no sé si lo habéis visto tan grande como yo, pero yo creo que no podíamos terminar la webinar un poquito sin mejor colofón que este, ¿no? Esto realmente es el sentido de nuestro trabajo y el foco, ¿no? Y bueno, yo creo que el refuerzo fundamental que tenemos escuchando al paciente es quizá la actitud que debemos de marcar, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Debemos de ir un camino en el cual sean los tratamientos eficaces, sean mejores, pero sobre todo que den dónde llega el paciente, ¿no? Y Antonio pues, ha sido capaz de transmitir perfectamente un poco por qué tenemos que estar aquí y por qué tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Porque como una línea fundamental. No sé, David, si habrá preguntas, si hay intervenciones ahí en el chat. Vamos de tiempo más o menos bien. Ha sido un milagro poder hablar esta batería de compañeros. Yo no sé si ya nos vemos así todos las caras. Ahí ya. Sí, que os vea la mayoría. Muy bien. Yo creo que se ve casi todo el equipo ya ahí puesto, ¿no? Antonio, Fenomenal, si quieres sí. sumar un poquito, entramos todos. Si os juntáis un poquito, yo creo que entramos todos, ¿no? Falta Antonio, Isabel, vale, más o menos así. Se os ve casi. Entramos todos, ¿no? Fantástico. Pues hay un par de preguntas en el chat, yo las lanzo, ¿vale? Y si tú tienes alguna, José Manuel, pues también la lanzáis. Mira, me preguntan por la parte de nutrición, ¿qué papel juega la inflamación en la pérdida de masa muscular y en la desnutrición de este perfil de paciente COVID que habéis visto? Pues ahí yo creo que es el factor fundamental, la gran sorpresa de estos pacientes, que cuando se pierde 1 kilo de masa, en general 1 kilo de peso, en general, si no hay inflamación, pues sabemos todos que el 80% es de grasa y solo el 20% es de masa libre de grasa, ¿no? Sin embargo, en esta enfermedad es justo la condena hacia el lado contrario. Los pacientes se bloquea la pérdida de grasa por la inflamación, la lipólisis, que son los mecanismos básicos de cuando uno no come suficiente a lo que necesita, que soltar esa energía está bloqueada por la adrenalina, y ya has visto que adrenalina tenemos en el COVID por todos lados, ¿no? Y se produce que la inflamación justo es la consecuencia fundamental de esa afectación y pérdida de masa libre de grasa, de masa muscular, ¿no? Que claro, lleva a que el paciente no ventile, no se mueva, y realmente mi experiencia es que los pacientes pierden mucho músculo y les cuesta mucho trabajo recuperarlo, que eso es donde tenemos el reto ahora mismo fundamental, ¿no? La inflamación es básica y medirla. En nutrición, pues no tenemos también aparatos que lo analicen. Es verdad que el ángulo de fase, la impedancia, te da una inflamación, te da una hidratación importante, y los cocientes como prealbúmina PCR, yo sigo lo que me he defendido en la práctica clínica y lo teníamos sistematizado en el hospital desde hace 15 años en el control nutricional, y nos ha valido ahora en el COVID, ha venido bien en el COVID para poder un poco datar esa situación de inflamación, que es fundamental para poner pues, más carga a las proteínas, ajustes de nutriciones más individualizadas, ¿no? No sé si alguien quiere intervenir en algo de lo que vayamos diciendo, ¿no? Yo creo que podemos hacer, o si queréis hablar entre vosotros, tenemos para... Si hay alguna pregunta más. ¿Hay algún comentario más? El público normalmente que ha asistido a esta charla pues son profesionales de la nutrición clínica, de la dietoterapia, pero les ha llamado mucho la atención todo el tema de la pérdida de la individualidad, ¿no? O la pérdida de la identidad del individuo, de ese aislamiento y la pérdida de contacto pues, con los profesionales también, con los compañeros de habitación, etcétera, por la soledad que provoca esta enfermedad, ¿no? Y por otra parte también hablaban de esta vuelta a la normalidad también en el campo alimentario, ¿no? Del paso de una sonda nasogástrica o una suplementación muy artificial hacia el ir recobrando, ¿no? esa alimentación normal en la dieta del paciente, ¿no? Con espesantes o sin espesantes, pero pudiendo volver a normalizar este aspecto de la alimentación normal. La pérdida de identidad. Sí, Belén ha comentado un par de aspectos súper interesantes en ese aspecto. Sí, os comentaba pues bueno, toda esa serie de factores que muchas veces no tenemos en cuenta cuando estamos acostumbrados a ver al paciente sin pensar o sin ponernos un poco en el lugar de lo que está viviendo, ¿no? Digamos, por eso decía como que el poder ver y analizar la subjetividad, o sea, la experiencia subjetiva, ¿no? Porque es verdad que el enfermar, cada persona enferma de una manera diferente, ¿no? Aunque la enfermedad sea igual, aunque sea COVID,
tener por seguro que cada persona enferma de una manera distinta, ¿no? Yo creo que eso es interesante a la hora de poder desarrollar avances en el paciente, no solo a nivel psicológico, ¿no? Sino bueno, pues a nivel de que sigan los ejercicios físicos, de que puedan cambiar a lo mejor patrones de alimentación. Entonces yo creo que sí, que eso es una clave que tenemos que tener en cuenta los profesionales de la medicina, cualquier profesión que se dedica a atender a cuidar a personas, ¿no? Muy bien, fantástico. Y con respecto a lo de la sonda, pues yo creo que... Bueno, también podría decirlo algo, ¿no? es verdad que incorporar alimentos es difícil para ellos, por lo que he dicho antes, ¿no? Dicen que estaban al borde de la muerte y que ahora van a hacer lo que les apetezca y que se van a comer lo que quieran y se van a ver lo que quieran. Y yo me que tampoco el camino. En el término medio está la virtud, ¿no? Entonces, siendo conscientes de la enfermedad que han tenido, ¿no? Y de lo que decía Antonio, de la sociedad que han tenido y de cómo se encuentra, vamos incorporando poco a poco, de vez en cuando, pues decimos, bueno, venga, hoy un paciente me ha dicho, pues te puedes comer un dulce en tu cumpleaños, y dice que fue en febrero, digo, bueno, venga, entonces te vamos a dejar, como que te queda un año, te vamos a dejar que te comas de vez en cuando. Entonces, esto es un feedback con ellos, ¿no? Lo mismo que nosotros con nutrición, todos los profesionales igual, ¿no? El deporte, pues le dan otra vez ejercicio y tampoco creo que Adela crea que lo consiga todo el mismo día, ¿no? Es pues, no te preocupes, hijo, levanta un poco una botella de agua viendo la tele, es como un feedback con ellos, que te los va metiendo en el bolsillo y como, es verdad que los vemos asiduamente en la consulta, pues nos van haciendo caso y bueno, pues yo creo que somos todos como ya una familia para ellos y hay un feedback bueno como eso para lo mismo que la nutrición, el deporte y todo. Muy bien. Hay otra pregunta para José Manuel o para ti, Isabel. ¿Cuántos gramos de proteína por kilo de peso recomendáis en pacientes obesos? ¿Lo hacéis en base al peso ajustado? Sí, realmente, hombre, nosotros tenemos herramientas más directas como la masa celular que mide la bioimpedancia, ¿no? Entonces ya somos bastante más objetivos. La impedancia, la herramienta que te da de los 90 kilos, cuánto es masa libre de grasa y cuánto es grasa. Y os sorprendería que pueda haber 90 kilos que son 40 y 50 y otros que son 80 y 20, ¿no? Entonces hay que ajustarlo un poquito al peso ajustado, eliminando un poco el exceso de la obesidad. Pero es verdad que trabajando sobre el peso ajustado, peso ideal menos peso habitual o peso actual partido por 4, se resta la diferencia. Se consigue ajustar las proteínas al máximo rendimiento, 1,5. Yo creo que sí es importante que no es una enfermedad, el consumo, estaba hablando Adela, por ejemplo, del patrón respiratorio, ese patrón respiratorio con disnea, que los pacientes que hemos venido vienen con su bombona de oxígeno y han pasado a lo mejor un mes, ¿no? Entonces, eso es un gasto energético de 1x2, 1x3. Pero efectivamente las calorías no son el problema, son sobre todo las proteínas. Las proteínas son muy complejas de adquirir en la comida, ¿no? Cuando uno viene de una disfagia, viene una sonda nasogástrica de 2 meses, intubación, comes cosas más blandas, es complejo meter la carne, el pescado, son alimentos un poco más difíciles, ¿no? Y ahí es donde los suplementos, por eso muchos pacientes tienen que estar unos meses complementando, porque si no, lo fácil es el flan, la natilla, alimentos con alta carga en hidrato de carbono, absorción rápida y grasa, ¿no? Y no tienen componente proteico, ¿no? La necesidad de proteína es la máxima. Hemos probado también en algunos pacientes con calorimetría y realmente el gasto energético está aumentado. Es verdad que los pacientes lo compensan mucho con la sobreingesta que tienen en muchos casos después de la recuperación de esta situación grave, porque está mediada por corticoides y se produce como un catch-up, igual que en las infecciones de los niños, ¿no? Una recuperación del apetito, ¿no? Pero hay que dosificarlo sobre todo a proteínas, ¿no? Yo centraría en proteínas. Sí. De hecho, lo he dicho antes, ¿no? Que para pacientes con obesidad que no necesitan aporte calórico, pues le metemos los módulos de proteína, ¿no? Porque es verdad que dicen, bueno, sí, me tomé el puré y medio filete de pollo. Medio filete de pollo a lo largo del día no es el aporte proteico que necesita. Entonces, casi siempre incrementamos con suplemento y aporte de proteína siempre, y los que están más desnutridos, pues suplementación. Pero aporte de proteína siempre, casi siempre va en las recomendaciones. Y aquí hay una última pregunta. Si queréis la lanzamos, no sé a quién va dirigida. Perdón un momentito, que sí. quería intervenir, Antonio, también un poquito de consejos culinarios. Sí. Tiene que ser algo, yo creo que le guste al paciente. Y estamos diciendo, la carne es muy difícil, pero ahora pensar en recetas. Unas carrilladas, unos rabitos de toro, aunque José Manuel me regaña, pero bueno, de vez en cuando, esas son proteínas buenas, ¿eh? De la mejor calidad.
Hay que conseguir que haya equilibrio, efectivamente, y las proteínas son el punto difícil, ¿no? Entonces, el apoyo de las dietistas, yo sé que probablemente haya conectado dietistas también, ¿no? El apoyo de la dietética es fundamental. Yo trabajo con Isabel estableciendo que haya una recomendación directa y útil, ¿no? Porque muchas veces nosotros como médicos especialistas de nutrición no tenemos en la cabeza los alimentos en sí, ¿no? Y hay que dar mucha recomendación de alimentación. Eso es. Y pues aquí la última pregunta, comentan si habéis considerado incluir a un neurólogo dentro de este equipo multidisciplinar debido a las secuelas neurológicas que habéis comentado. El equipo de la gente que no está aquí, ¿no? Un poco porque no están, que... Mira, en la primera ola sí que teníamos mucha neuropatía y le pedíamos muchos favores a los neurólogos. De hecho, nos planteamos meter en el equipo a los neurólogos. Pero sí que es cierto que las olas que han venido después, los pacientes con déficit neurológico claro no han sido tan frecuentes. Entonces, como suponía poner una consulta extra de tarde, lo que acordamos fue nosotros diagnosticarlo y ellos lo veían sobre la marcha. Muy bien. Ah, bueno, es que claro, sí, mira, el circuito que nosotros tenemos ahora mismo establecido, el paciente llega a las 3:30 de la tarde y pasa por todas las consultas a la vez. Entonces está con nosotros pues hasta las 7:30, que ha pasado por endocrino, por salud mental, por neumología, por rehabilitación, por UCI si han estado en UCI, medicina interna si han estado en medicina interna, y de ahí vemos lo que podemos manejar nosotros y si hay alguna secuela, por ejemplo las obstrucciones de tráquea o granulomas y tal, le hacemos una hoja de consulta al otorrino que la ve prácticamente sobre la marcha, vamos, al día siguiente. Cardiología, casualmente, los martes que nosotros estamos también están haciendo ecocardio, con lo cual le subimos los pacientes que nosotros necesitamos ecocardio. Entonces, la realidad es que en este hospital todas las especialidades se han implicado mucho con el COVID y nos han facilitado todo. Y con eso contamos. Los neurólogos, entonces, de momento no los precisamos porque no hay volumen suficiente, pero están al tanto y a nuestra disposición. De los neurólogos. Yo soy psiquiatra. Muchas gracias, Pilar. Todavía. En algún momento puede que me cambie. Lo que quería decir respecto al tema de neurología, no se ha mencionado, pero una queja súper frecuente de los pacientes es el tema cognitivo. Todos dicen que tienen pérdidas de memoria, que no tienen memoria, que tienen fallos, pero la realidad es que luego les hace toda una batería de test cognitivos y son todos normales. Es decir, yo creo que parece más una percepción de fallos cognitivos que realmente un deterioro cognitivo, porque claro, al principio estaba la duda de si se podía producir pues eso, un deterioro cognitivo asociado pues, a múltiples factores, al virus, a la estancia en UCI, etc. Y con el COVID, eso es el neurocovid famoso, ¿no? Hay neurólogos que dicen que no creen en el neurocovid, que es una entelequia, porque van compañeros nuestros, otros que sí que le dan un poco más de valor. Pero el tema del neurocovid es controvertido y también necesitaremos tiempo. Respecto al tema cognitivo, como curiosidad, yo paso sistemáticamente test cognitivo a todo el que viene a consulta, bueno, tengo un neurólogo, quejándose y son todos normales y con puntuaciones excelentes. Y son pacientes que luego conducen, no se pierden, es más una percepción, ¿vale? Digo, por si os puede ayudar. Seguro que sí. No queremos agotar mucho tenemos ya, estamos más o menos en plazo, ¿no? No sé si os parece que cerremos un poco la jornada. A mí yo voy a dar mi feedback, a mí me ha encantado, ¿no? Ver sobre el plano, ¿no? La nutrición integrada dentro de un circuito multidisciplinar, ¿no? Nosotros tenemos nuestro granito de arena dentro de esto. Yo creo que yo diría a todos los equipos que trabajáis en nutrición que os aproximéis al resto de la especialidad. A veces nos da como un poco cosa entrar a saco. Aquí ha habido circunstancias vitales que nos han puesto a todos a trabajar juntos, porque es verdad que somos profesionales que llevamos tiempo trabajando y el COVID no ha hecho más que pues, sentarnos en el mismo sitio, ¿no? Que realmente llevamos mucha trayectoria, ¿no? Entonces, la unidad de nutrición es necesaria dentro de la valoración de los pacientes. Hay que hacerlo desde la planta, hay que ir a la unidad donde se asisten los pacientes y hay que planificar el seguimiento. Dentro de este perfil, ¿no? Un perfil muy centrado en el paciente y donde, como veis, cada uno aporta algo fundamental para el paciente, para que las cosas vayan para adelante. Totalmente.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, a todos los ponentes, a Pilar, a Isabel, a Elma, a Belén, a Adela y a Antonio, por supuesto, pues haber participado en este webinar. Creo que las unidades post-COVID, aunque parezcan tan obvias y que es un trabajo tan necesario para el paciente, creo que no están tan extendidas como deberían. O sea que por esa parte que os toca, doble enhorabuena. Y muchísimas gracias a todos los asistentes que habéis dedicado parte de vuestro tiempo a conectaros hoy a una webinar más de Cantar en la Nutrición Médica, en este caso, pues en nutrición en el paciente post-COVID. José Manuel, muchísimas gracias a todos. Un abrazo a todos. En la próxima sesión. Un abrazo aquí del equipo. Adiós. Chao.